En los andamios de la creación. Fue una serie producida entre los años 1987 y 1989, conformada por 56 programas contenidos en 112 cintas de carrete abierto y posteriormente digitalizada para su preservación. Las prácticas de preservación en México de una forma más organizada, más estandarizada, se dan a principios del siglo XXI, y estamos hablando aquí de una serie que se grabó a mediados de los 80. Entonces, los criterios de preservación eran completamente diferentes, si es que existían, a los que existen ahora. Entonces, bueno, la primera cosa de la que podemos estar contentos es que estos materiales se preservaron. No sucedió lo mismo con todos los materiales. Había momentos en que, por ejemplo, por falta de recursos, las cintas se borraban y se reutilizaban. Entonces, algunos materiales en este proceso natural que se daba en la radio pública en esas épocas, pues provocó que desaparecieran, y otros tuvieron la fortuna de llegar hasta nuestros días. Después viene el proceso de la preservación y decir, bueno, tengo mis cintas y evidentemente la tecnología me va orillando a buscar nuevas formas de aprovechamiento de estos materiales, aunado a que estos soportes físicos tienen una vida limitada, es decir, sus componentes químicos se van degradando con el paso de los años de manera natural. Así que si además agregamos que en ocasiones estos materiales no se conservan en condiciones adecuadas, pues siempre habrá un riesgo sobre estos soportes físicos. Y la digitalización es una forma de contribuir a la preservación de estos materiales, de manera que Radio Educación, pues preocupado por la preservación de estos materiales, ha implementado en diferentes momentos procesos de conservación que tienen que ver con la digitalización de los materiales. Aunado a eso, bueno, tenemos el archivo analógico, tenemos el archivo digital, pero también debemos saber con mucho detalle qué es lo que contienen estos documentos, y para eso se hace un proceso de documentación o catalogación. Entonces, uno tiene que integrar información que describa a la serie y que después describa a cada uno de estos materiales. Entonces, estamos hablando, en el caso de En los andamios de la creación, de una serie que está integrada de 56 programas, y por lo tanto significa que se ha hecho un proceso de catalogación de cada uno de los programas, buscando información complementaria, buscando información que muchas veces no está contenida en la propia grabación, pero que es importante anotar porque eso le da sentido y contexto al documento. En esta serie de Radio Educación y el Centro de Arte Dramático CADAC, el dramaturgo Héctor Azar hace un acercamiento a la historia de México a través de destacadas figuras del arte, la cultura y el periodismo, como Rufino Tamayo, Gabriel Figueroa, Guillermina Bravo, Ali Chumacero, Elena Poniatowska, María Luisa La China Mendoza, entre otras grandes personalidades. La experiencia en los andamios de la creación me gustó mucho porque llegaron gente que en esa época, quizá fue finales de la década de los 80s, principios de los 90s, donde llegaron en ese momento todos los hacedores, creadores de la crema innata de la cultura en México. Escritores, investigadores, científicos, astrónomos, actores, actrices, no sé, pero en ese momento muy destacados. No quisiera mencionar nombres porque seguramente se me van a pasar algunos. Pero el tenerlos ahí en el estudio A, en nada más casi en la intimidad con Pita, Angélica y yo, pues fue muy grato.
Y el trabajo en esta serie fue muy ejemplificante de lo que es la edición análoga, porque en ese momento hacíamos ediciones muy, aparentemente muy difíciles, pues aunque para mí resultaban fáciles, pero en lo análogo era muy diferente a lo digital. Y entonces habría que reconstruir frases a la entrada del programa, que a veces sacábamos una pequeña parte del inicio del programa, otra a mediado del programa, de la entrevista, y a veces otra al final del programa, de la entrevista. Y pues bueno, la verdad es que con el paso del tiempo, esta serie corrobora que fue una de las series más importantes que he hecho aquí en Radio Educación. Mi experiencia en ese tipo de series, en lo análogo, pues es muy significativa, porque en ese momento teníamos que tener claro que lo que se grabara mal en ese momento, una escena, tenía que repetirse toda si había alguna falla. A diferencia de ahora, que se pueden hacer mucho más cosas con un sistema de grabación como el Pro Tools. Entonces, pues sí, era muy significativo, porque en el estudio teníamos 4 máquinas grabadoras reproductoras de carrete abierto, lo que se llamaba en ese entonces carrete abierto, y aparte las voces que estaban en la sala. Entonces había que coordinarse muy bien con el productor y el asistente para que todos estuviéramos en el armado de la serie. La verdad es que desde un principio el trabajo con el maestro Héctor Azar fue muy grato, muy amable, porque el maestro, independientemente, que en paz descanse, independientemente de su capacidad, lo mismo como ser humano, fue muy amable. Y aquí, como anécdota, quisiera comentarles que tanto él como Marcial Alejandro han sido los 2 únicos compañeros o amigos cercanos a mi trabajo que me han llamado Tocho. A los Fructuosos se les dice Tocho, pero solamente ellos 2 sabían que se les decía Tocho. Entonces ellos 2 han sido las únicas personas en mi vida que me han dicho así, ¿no? En 1987, Héctor Azar se acercó a Radio Educación para proponer la serie Diálogos Cadac, con el propósito de generar un acervo fonográfico que agrupara las voces más relevantes de lo que llamaba el Senado de la Cultura Mexicana del siglo XX. Esa trayectoria que siguió Radio Educación durante muchos años fue lo que llevó al maestro Héctor Azar, dramaturgo importantísimo en nuestro país, un hombre muy carismático, pero también un humanista muy sensible, a pensar en un programa que rindiera homenaje de alguna manera a todos aquellos artistas que habían ido creciendo justamente después de la Revolución, cuando comenzó a gestionarse todo un movimiento cultural que era la idea principal de José Vasconcelos, hacer que la cultura fluyera en nuestro país después de la guerra fratricida y que no fuera necesario que tuvieran que tener libros o dinero para comprar libros, sino que a través de la radio se pudieran distribuir muchos materiales que acercaran al público en general al movimiento cultural en México. Y es que había mucho analfabetismo en nuestro país. De ahí que la radio funcionara justamente como un instrumento de educación. No formal, pero sí que permitiera a muchas personas, y eso lo pudimos constatar a lo largo de los años, a acercarse a todo aquel trabajo artístico que se producía. De tal suerte que esto fue lo que motivó a Héctor Azar para crear una serie que nacía de su centro de teatro donde él enseñaba arte dramático, que era el Cadac. Por todo esto fue que Héctor Azar decidió hacer una invitación a Radio Educación para que, en colaboración con el Cadac, que era el centro donde él daba taller de teatro, clases de teatro, colaborara con Radio Educación para grabar. Él decía, y me emociona mucho recordarlo,
una serie de programas que dieran testimonio de el Senado de la Cultura en México. A mí me llamó mucho la atención cuando las autoridades me llamaron para platicar con Héctor Azar y que yo le hiciera una propuesta de producción radiofónica a la idea que él traía. Después de un trabajo en equipo y diálogo constante entre el maestro Azar y Pita Cortés, se desprendió el título En los andamios de la creación, el cual hace referencia a todo el andamiaje que los artistas instalaron para desarrollar su destacado trabajo en las más diversas disciplinas y manifestaciones artísticas. Él venía con un título que era Diálogos Cadac a través de Radio Educación. Pues un nombre que no sonaba muy radiofónico, digamos, y debo confesar que él era tan gentil, tan amable, que decía, bueno, yo creo que si vamos a hacer un trabajo en equipo, más bien no lo debemos hacer en oficinas, ni en las tuyas ni en las mías. Y me invitaba a desayunar al Centro Libanés. No puedo olvidar su sugerencia de huevos al perejil. No se los pierdan. Ahí, con unos huevos al perejil enfrente, estábamos trabajando sobre el título que se le iba a dar al programa, en el que él me decía, mira, se trata de hablar de la historia de cada uno de los artistas, que nos hablen desde el momento en el que sintieron que los llamaban la música, la pintura, la escultura, la arquitectura, el periodismo, cómo comenzaron a sentir esa vibración, ese sentimiento que finalmente se convirtió en importantes obras artísticas cuando ellos aterrizaron justamente sus emociones en manifestaciones ya que podían compartir con las personas a través de una pintura, de un libro, de una obra musical. Y ahí estuvimos platicando muy sabroso durante varias ocasiones y debo contar brevemente que yo cargaba un cuadernito en el que hacía todas las anotaciones que él me iba mencionando. Y en esa ocasión confundí el cuadernito por uno en el que yo llevaba anotaciones de las cantidades de cemento que se necesitaban, de ladrillos para la construcción de mi casa. Entonces, cuando tenían duda sobre un tema que él me había mencionado, le pasé el cuaderno y me dice, ¿andamios? ¿Para qué necesitamos andamios? Le dije, no, maestro, perdóneme, olvidé el cuaderno y me traje hoy el de una construcción. Dice, oye, es que andamios nos funciona. Eso puede ser justamente lo que nosotros estamos construyendo. Estamos construyendo toda una casa que puede hospedar a muchos, a todos aquellos que estén interesados en entrar a esa casa construida con las memorias de nuestro Senado de la Cultura en México. Otro tema que debo mencionar rápidamente es que en aquel momento había un director que había llenado de programas uno tras otro Radio Educación, y entonces ya no se notaba la diferencia en la entrada de un programa o de otro. Y este programa empieza con 3 segundos de silencio, tal vez 5. Y ahí, en frío, para poder llamar la atención de quienes están del otro lado de la radio, así como se fue la luz, se me apagó a mí, ¿qué pasó? Entra la voz de cada uno de estos artistas diciendo qué es lo que para ellos consideran, lo que ellos consideran como un sello característico de su obra. Lo dicen en 1 minuto, no más, y entra entonces ya la rúbrica del programa. En los andamios de la creación. La serie En los andamios de la creación fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO,
a través del Comité Mexicano del Programa Memoria del Mundo, iniciativa destinada a proteger y promover el patrimonio documental del país por medio de la preservación y el acceso a dichos documentos. Este reconocimiento le fue otorgado por su valor documental, al retratar, por medio de entrevistas, la historia contemporánea de México a partir del arte, el periodismo y la cultura, entre otras disciplinas. También son reconocidas las buenas prácticas en materia de preservación, que implicaron un arduo trabajo de catalogación y digitalización, gracias a lo cual se podrá acceder a estos documentos sonoros producidos hace más de 35 años. Año con año, Radio Educación destina recursos materiales, humanos y financieros para atender las necesidades de preservación requeridas. El proceso que se lleva a cabo para que una colección, un archivo, una serie de documentos se integren al registro de memoria del mundo, parte de que las instituciones o quienes resguardan estos acervos asuman la importancia que los documentos tienen. Y creo que en ese sentido, Radio Educación está muy consciente de la importancia que tienen los acervos que se han generado en esta emisora a partir de 1970, 1969 a la fecha, y que son materiales que en ocasiones vemos como un programa que se emite al aire, que es efímero, pero que en la medida en que se dan los procesos de preservación de estos documentos sonoros, con el tiempo van adquiriendo un valor que en principio quizá no se habían considerado. Y ese es el caso de una gran cantidad de series que pertenecen a este acervo sonoro de Radio Educación. Estamos hablando de más de 1,000 series que representan más de 130,000 archivos de audio. Entonces, es un universo muy amplio y por supuesto es difícil establecer los criterios internamente como para valorar cuál es la importancia de cada una de estas series. Radio Educación cuenta con 2 series que tienen ya reconocimiento de memoria del mundo. Se llama Capítulo México, que es el primer nivel. Después hay otro nivel que es el de regional o Latinoamérica y después el mundial. Por supuesto, cada uno de estos niveles o reconocimientos tiene características diferentes y para llegar a ellos hay que cumplir ciertos requisitos. En este caso, la serie de Puntitas y el encuentro de Jaraneros tienen ya un reconocimiento de memoria del mundo a nivel México y ahora se ha solicitado la inscripción en los andamios de la creación también como parte de este programa de la UNESCO.